Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que esté viendo este video, en el cual se mencionará acerca de los tiristores relacionados con el ensayo de la unidad 2 de la materia de electrónica de potencia de la carrera Ingeniería Mecatrónica, impartida en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. El equipo está conformado por Uri Gutiérrez, Gacela Soan y por un servidor, Carlos Alberto. Los tiristores son una familia de dispositivos semiconductores de potencia. Se usan mucho en circuitos electrónicos de potencia. Se manejan como interruptores biestables que funcionan de un estado no conductor a un estado conductor. Se supone que los tiristores son interruptores ideales en muchas aplicaciones, pero los tiristores prácticos tienen ciertas características y limitaciones en comparación con los transistores. ¿Qué es un tiristor? Un tiristor es un dispositivo semiconductor con cuatro capas de PN-PN, con tres uniones PN. Tiene tres terminales, ánodo, cátodo y compuerta. En la figura se muestra el símbolo del tiristor y el corte de las tres uniones. Clasificación de los tiristores. Dependiendo de la estructura física y el comportamiento en el encendido y el apagado, se pueden clasificar los diristores en forma amplia, en 13 categorías. Ahí se ven los 13 tipos, ahorita se los voy a mencionar. El primero, tiristores controlados por fase o SCR. Esta clase de tiristores suelen funcionar a la frecuencia de línea y se apagan por conmutación natural. No pueden hacer que su corriente regrese a cero mediante una señal en su compuerta. En lugar de ello, se basan en el comportamiento natural del circuito para que la corriente llegue a cero. Cuando la corriente anódica baja a cero, el tiristor recupera su capacidad en unas pocas decenas de microsegundos de voltaje. El BCT o transistores bidireccionales controlados por fase. Estos combinan dos tiristores en un solo encapsulado, dando ventaja principalmente en el tamaño. Las especificaciones máximas de voltaje pueden ser hasta 6.5 kilovoltios a 1.8 kiloamperes y la especificación máxima de corriente puede ser hasta de 3 kiloamperes a 1.8 kilovoltios. El comportamiento electrónico corresponde al de dos diodos en antiparalelo. Un VCT tiene dos compuertas, una para encender e iniciar el flujo de la corriente en sentido directo y una para sentido inverso. Tiristores de conmutación rápido. Se usan en aplicaciones de conmutación de alta velocidad con conmutación forzada. Su tiempo de apagado es de 5 a 50 microsegundos, por lo general dependiendo del intervalo del voltaje. La caída de voltaje en estado encendido varía aproximadamente en función inversa del tiempo de encendido, TQ. También es conocido como tiristores inversos. Los LASCR, este dispositivo se enciende por irradiación directa con luz de la oblea del silicio. Los pares electrón hueco que crean la radiación produce la corriente de disparo. Bajo la influencia de campo eléctrico, se usan en aplicaciones de alto voltaje y gran corriente. Su, especific- su especificación de voltaje podría llegar de 4 kilovoltios a 1500 amperes con potencia de la luz de activación menor a 100 miliwatts. Los triac. Estos pueden conducir en ambas direcciones, comúnmente usados para control por fase, por ejemplo, controladores de DCA. Se pueden considerar como dos SCR conectados en antiparalelo, con una conexión de compuerta común. Al ser bidireccionales, pierde la denominación de ánodo y cátodo. Los RTC. Este actúa como un tiristor con un diodo en antiparalelo incorporado. También se les llaman ASCR o tiristores asimétricos. En sentido directo, el voltaje de bloqueo varía de 400 a 2000 voltios y la corriente va hasta 500 amperes. En sentido inverso es de 30 a 40 voltios. Los GTO
Bueno, un GTO es un dispositivo que no retiene y se puede construir con especificaciones de corriente y voltajes parecidas a las de un SCR. Un GTO se enciende aplicando un pulso corto y se apaga con un pulso negativo corto a su compuerta. Se usan principalmente en convertidores de fuentes de voltaje, donde se requiere un diodo en antiparalelo de recuperación rápida a través de cada GTO. Los FETs. Este dispositivo combina en paralelo un MOSFET y un tiristor. Si se aplica el voltaje suficiente a la compuerta del MOSFET, normalmente que es de 3 voltios, se genera internamente una corriente de disparo para el tiristor. Tiene alta velocidad de conmutación. Este dispositivo tiene aplicaciones cuando se debe usar en disparo óptimo para dar aislamiento electrónico entre la señal de entrada o de control y el dispositivo de conmutación de convertidores de potencia. El ETO es un dispositivo híbrido de MOS y GTO en el que se combinan las ventajas del GTO y del MOSFET. Un ETO tiene dos compuertas normal para encenderlo y con un MOSFET en serie para apagarlo. Este proporciona la misma funcionalidad que el GTO, pero usa un control de compuerta que debe suministrar solo el voltaje de nivel de señal necesaria para encenderlo y apagar los transistores MOS. Los MTO se pueden usar en aplicaciones de gran potencia. El IGTC, este integra un tiristor conmutado por compuerta, GCT, y un activador de compuerta en tarjetas de circuitos impresos multicapa. Los MCT, estos combinan las propiedades de un tiristor regenerativo de 4 capas y una estructura de compuertas de MOS. Se puede representar con un MOSFET. Cuando un MCT de canal P está en el estado de bloqueo en sentido directo, se puede encender, se puede apagar aplicando a su compuerta un pulso positivo con respecto al ánodo. Los switch, llamado también diodo controlado, es un dispositivo de portadores minoritarios. En consecuencia, tiene baja resistencia o caída de voltaje en estado activo y se puede fabricar con mayores especificaciones voltaje y corriente. Combinación de tiristores con elementos electromagnéticos y su uso. Los tiristores se utilizan principalmente cuando se trata de altas corrientes sin tensión y con frecuencia se utilizan para controlar corrientes alternas, donde el cambio de polaridad de la corriente hace que el dispositivo se apague automáticamente. Como conclusión, los tiristores sirven comúnmente como interruptores de corriente que no, que no presentan ninguna parte móvil. Por el contrario, funcionan por medio de la corriente misma, ya sea pulsos o una corriente mantenida pero medida, para que no cause resultados indeseados. Gracias.